El Señor en el Evangelio de hoy nos vuelve a hablar de ese tema que es importante para nosotros como cristianos. Una de las características de la vida cristiana es el perdón que brota del amor, pero sin embargo, mis queridos hermanos, la paciencia humana tiene límites. Es por eso que Pedro inicia este Evangelio preguntando los límites. ¿Cuál es el límite de nuestro perdón? ¿Cuál es el límite que nosotros debemos tener frente a una ofensa? Y Pedro pregunta, y justamente el límite que él pone es un límite amplio y generoso. Por eso él menciona el número 7, que antiguamente simbólicamente el 7 reflejaba la plenitud, la perfección. Pero Jesús no está de acuerdo con la propuesta de Pedro de perdonar 7 veces, sino que Jesús busca algo más, mucho más de lo que para nosotros puede parecer perfecto, porque el Señor va mucho más allá de lo que para nosotros puede ser algo bueno o algo ideal, como perdonar cierta cantidad. El límite que Dios pone, en realidad no pone límites, y Dios quiere que perdonemos siempre, no una cantidad determinada, por más amplia y generosa que pueda parecer ese límite que se proponga, por más perfecto que pueda parecer, Dios quiere que se perdone siempre, siempre. El perdón de Dios supera el perdón de los esquemas humanos, porque nuestros perdones como humanos siempre tienen ciertas condiciones. Muchos decimos, yo perdono, pero a cambio de... Entonces nuestros perdones muchas veces tienen un esquema humano, pero Dios quiere que nuestro perdón sea como la del Padre Celestial. Es por eso que este Evangelio nos va a dar algunos detalles que nos va a ayudar a nosotros como cristianos a manejar este tema del perdón. Un tema que tiene que ser tratado, un tema que debemos conversarlo, que debemos tocarlo en nuestra vida, que no debemos dejarlo pasar, porque necesitamos vivir como verdaderos cristianos y como el Maestro indica. Si tú eres un discípulo de Jesucristo, tenemos que hacer lo que el Maestro indica, lo que el Maestro dice. Justamente este Evangelio Jesús lo explica haciendo referencia a un rey que iba a ajustar cuentas con sus siervos. Y resulta pues que uno de sus siervos tenía una deuda muy grande con el rey. El rey está perdonando una deuda impagable, porque aquí el Evangelio menciona que la deuda que tenía ese siervo era de 10,000 monedas de oro, que equivalen a 10 talentos. Y 10 talentos equivalen a 60 millones de denarios, y un denario equivale a un día de trabajo. Para no marearnos mucho con estas cuentas, imagínate si esta deuda equivale a 60 millones de denarios y un denario equivale a un día de trabajo. Imagínate, hermano, a esta persona le iba a faltar la vida para poder pagar esa deuda. Pero sin embargo, este rey mira con compasión a esta persona y perdona una deuda que es impagable. ¿Y por qué Jesús hace mención y referencia en cuanto a este monto significativo? Porque nos quiere mostrar a nosotros que la deuda que nosotros tenemos o que nuestro pecado tiene hacia Dios es una deuda infinita, una deuda impagable. Una falta se mide en proporción a la persona que se ofende. Es decir, por ejemplo, en cuanto a la justicia humana, es mucho más grave una falta golpear a una madre que golpear a un amigo. Y en la justicia divina es mucho más radical aún, porque cuando ofendemos a Dios, que es un Dios infinito, nuestra deuda, nuestra falta tiene un carácter infinito. Por lo tanto, las deudas o la falta que nosotros tenemos con Dios es impagable, no tiene consideración, así como en este caso hace referencia y el Señor pone este detalle de la cantidad para darnos cuenta realmente que esta deuda que tenía este siervo con el rey era una deuda impagable, no lo podía pagar. Sin embargo, el rey lo perdona, el rey responde con compasión y con perdón. Es justamente lo que Dios hizo con nosotros. Al mandar a Jesucristo, Dios Todopoderoso se hizo hombre a través de Jesucristo y es el que viene a morir por nuestros pecados, a pagar una deuda que nosotros no íbamos a poder pagar. Una deuda que lo pagó a precio de sangre, una deuda que nosotros era impagable para nosotros. Nada de lo que nosotros podemos hacer sería capaz de pagar nuestra falta, nuestra deuda que tenemos con Dios. Jesucristo vino y nos dio a nosotros el perdón de nuestra falta con su sangre preciosísima.
muchísima. Y es por eso que el Señor nos da esta referencia, porque es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. El perdón de Dios, Dios nos hizo... Nos da esa libertad, de esa deuda que nosotros no podríamos en la vida, por más cosas que hagamos, incluso dando nuestra propia vida, no podríamos cancelar una deuda como ella. Dios nos perdona siempre y nos hace esta referencia porque si Dios, que es tan grande y misericordioso, nos perdona una deuda tan grande y tan infinita, pues nosotros también deberíamos hacer lo mismo. ¿Qué sucede con este personaje de este evangelio? Pues resulta que muy aparte de haber recibido el perdón de su deuda, de haber salido libre, sin embargo, saliendo nomás de la escena que estaba con el rey, de haber sido perdonado, se encuentra con otro compañero. Ya no era el rey, sino era un compañero, alguien más cercano, alguien como él. Pues se encuentra con él, quien le debía 100 denarios, que es una deuda mucho menor de lo que él tenía. Pero sin embargo, él, en vez de responder con la misma misericordia y compasión que tuvieron por él, fue muy duro y a la vez no perdona la deuda a esta persona. Muchas veces, en este caso, nos pinta a nosotros a veces de cuerpo entero este personaje, porque nosotros somos muy buenos para acercarnos a Dios y pedirle perdón por nuestra falta, y nos creemos realmente con el derecho de exigir a Dios que nos perdone, pero nosotros no somos capaces de perdonar una falta menor, porque nada, ninguna ofensa, ninguna falta que nos puedan hacer a nosotros se compara con la falta que nosotros cometemos con el Señor, porque una falta cometida a un Dios tan infinito, misericordioso, amoroso, nuestra deuda es infinita también. Por lo tanto, ninguna ofensa que nos puedan hacer, por más dolorosa que sea, se compara en lo mínimo a la deuda que tenemos con el Señor. Y Dios nos perdona siempre, Dios siempre nos perdona. Cada vez que nos arrepentimos y volvemos a Él, el perdón de Dios siempre está allí. El Papa Francisco decía, Dios no se cansa de perdonar, los que nos cansamos de pedir perdón somos nosotros. Por eso Dios perdona siempre. Los límites de Dios no se limitan a nuestro esquema humano, sino que Él traspasa todo tipo de esquema y su perdón siempre está accesible a todo el que lo requiera. Pero muchas veces nosotros no actuamos así. Lo que Jesús quiere al mostrarnos este evangelio es que nuestro perdón no sea un esquema meramente humano, sino que sea como el de Dios, que sea como el de nuestro Padre Celestial, que así como Él nos perdona hasta lo más grande, hasta lo impagable, también nosotros tengamos ese corazón compasivo para perdonar al que nos ofende y al que viene a pedirnos perdón, al quien busca el perdón. Es necesario que podamos vernos en este aspecto y del perdón con un corazón como el de Jesús. Hermanos, yo soy consciente de que el tema del perdón no es un tema fácil de platicar. Yo sé que para muchos no es un tema fácil de hablar. Muchos de los que en este momento me están observando a lo mejor están pasando por momentos difíciles o han pasado por momentos difíciles que quizás hay corazones heridos, hay heridas aún abiertas de personas que han hecho daño. No es fácil hablar del perdón para aquella persona que ha querido mi mal, para aquella persona que me abandonó, para aquella persona que me traicionó. No es fácil hablar del perdón cuando hablamos de la persona que quiso la destrucción de un matrimonio, de aquella persona que a lo mejor jugó con nuestros sentimientos. No es fácil hablar del perdón a lo mejor cuando se está sufriendo, pero sin embargo nosotros somos cristianos, amamos a Jesús y seguimos a Jesús, y Jesús hoy nos está diciendo que la medida del perdón no tiene medida, no tiene límite, es perdonar siempre. Si nosotros seguimos a Jesús y lo tenemos como maestro y como Señor, tenemos que tener en cuenta el pedido que el Señor nos está haciendo. Y si nos es difícil perdonar, si se nos está haciendo difícil poder hacer carne este perdón en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, Dios nos tiene que ayudar. Si Jesús nos dice que tenemos que perdonar siempre, Él nos tiene que ayudar. Nos va a ayudar, te va a ayudar, no te va a dejar solo. Cuando uno se pone a pensar en el perdón desde nuestras fuerzas humanas, desde nuestra capacidad humana, se da cuenta que no podemos. Y a lo mejor tú te estás diciendo en este momento, yo no puedo perdonar, no le puedo perdonar a esta persona, no le puedo perdonar a este sujeto.
porque lo estamos viendo desde lo humano, desde nuestras capacidades, con nuestras fuerzas, pero no es con nuestras fuerzas, no es desde nuestra capacidad, desde donde vamos a poder realmente hablar del perdón. Porque el perdón, hermanos, no solamente es beneficioso para la otra persona, sino para ti que lo otorgas, porque es algo que tú sanas en tu corazón, porque mientras hay falta de perdón en tu corazón, tú no vas a ser feliz. Mientras hay ese rencor, ese resentimiento, mientras aún guardas ese sentimiento allí dentro de ti, te va a hacer daño, te va a hacer infeliz, no vas a poder seguir en el camino del Señor con un corazón libre, porque aún estarás allí atado, encadenado a ese recuerdo, a esa situación, a esa persona. Es necesario perdonar porque el Señor te quiere libre, libre de cadenas, libre de ataduras. Dios quiere que rompas esas cadenas en el nombre poderoso de Cristo para que seas libre, mis queridos hermanos. Y la manera de ser libre es perdonando. Sé que es difícil, pero con la ayuda de Dios es posible. Y si Dios nos dice que tenemos que perdonar es porque Él nos va a ayudar, porque su Espíritu nos va a sostener y nos dará las fuerzas que necesitamos para poder decir te perdono, o para poder buscar a alguien y pedir perdón. Dios nos va a ayudar, su gracia nos va a acompañar. Es necesario que toquemos este tema porque muchos de nosotros, lejos de afrontar la situación, lejos de hacerle frente a la realidad que nos toca vivir, a veces simplemente lo ocultamos, camuflamos, dejamos de hablar, no queremos hablar del tema y pensamos que con no hablar del tema se solucionan las cosas, y en realidad no es así. Es mejor hacerle frente, es mejor perdonar, es mejor a la luz de Dios romper las cadenas que nos están atando para tener la libertad que Dios quiere para nosotros. En este espacio quiero darles algunos puntos, algo que de repente nos pueda ayudar en este proceso del perdón. Si tú realmente quieres perdonar, te animas a de repente decir, sí, está bien, yo quiero iniciar un proceso de perdón, necesito hacerlo, pues aquí te vamos a dar algunos consejos que a lo mejor te pueden ser útiles. A lo mejor no sean los únicos consejos que se pueden seguir, hay muchos, pero los que te puedo aportar en este momento, ojalá te ayude para que tú puedas ser libre, para que tú puedas perdonar, para que tu corazón realmente tenga paz, esa paz que solamente Dios te lo puede dar a través del perdón. Yo te voy a dar algunas recomendaciones, algunas indicaciones, que no son las únicas, que a lo mejor hay muchas más, pero sin embargo espero que estas recomendaciones te ayuden, estos consejos te puedan ayudar para aquellos que quieran realmente perdonar y dejar que su corazón sea libre en el nombre de Jesús. Lo primero, queridos hermanos, que nos va a ayudar en este proceso de perdón es saber que Dios me perdonó. Tú tienes que saber que Dios te perdona siempre, que Dios te ha perdonado y que la deuda que tenías con Dios era infinita, no podías pagarla, era impagable, pero la sangre preciosa de Jesucristo pagó tu deuda. Tú tienes que tomar conciencia de que Dios te perdonó, a ti en primer lugar. Tú eres como ese siervo que le debía demasiado dinero al rey, pero el rey tuvo misericordia y compasión de ti, te perdonó tu deuda y te dejó libre. Tú tienes que sentirte libre, tienes que realmente tomar conciencia de que Dios te perdonó, de que realmente Dios te ha perdonado, porque el ser consciente de ellos, queridos hermanos, nos ayuda y cambia nuestra actitud. Porque cuando tú te sientes perdonado, cuando tú sabes que realmente alguien me ha perdonado una deuda tan grande, eres consciente y tu actitud cambia frente a las ofensas de los demás. Es importante que en primer lugar tú realmente tomes conciencia de que Dios te perdonó y te perdona siempre. Cada vez que te acercas arrepentido a Él, Él siempre te perdona. Y por lo tanto, eso me tiene que ayudar a cambiar mi actitud frente a los que me rodean. Entonces, primera recomendación es saber que Dios me perdonó. Sé consciente de ello, sé consciente de ello. Y si ahora el Señor está poniendo en tu corazón el deseo de confesarte, de ir a buscar el perdón de Dios, de reconciliarte con Él, busca un sacerdote, confiésate, arrepiéntete de corazón y experimenta realmente el poder del perdón de Dios en el sacramento de la confesión. Segunda recomendación es pedir la gracia de Dios. Como les decía al inicio, es muy difícil perdonar, es muy difícil hablar de perdón cuando en este momento me acuerdo del que me hizo daño, del que deseó el mal para mí, del que me abandonó, del que me traicionó. Es muy difícil
pensar en el perdón. Es porque lo estás pensando desde tu capacidad, con tus fuerzas. Necesitamos la gracia de Dios. Tienes que ser consciente que no es con tu fuerza, no es con tu estado de ánimo, es con la gracia de Dios con la que vamos a poder perdonar. Necesitamos pedir la gracia de Dios. Si Jesús nos está diciendo, tenemos que perdonar siempre, no nos va a mandar así nomás, ve y perdona, sino que Él nos va a regalar su gracia, su espíritu, su fuerza, su poder para poder hacer lo que Él nos está pidiendo. Él no te va a mandar así nomás, sin armas, sin nada, vete y perdona. Él nos da su gracia para poder hacer lo que Él nos está mandando, pero necesita de tu disposición, de que tú realmente te abras y digas, yo quiero perdonar, yo lo voy a hacer, Señor, ayúdame. Entonces es allí donde Dios nos regala su gracia, su Espíritu Santo para poder perdonar. Y su gracia empieza a actuar en mi corazón y empieza a actuar en los demás. Es necesario que, como decíamos al principio, saber que Dios me perdonó. Segundo, pedir la gracia de Dios. No es tu fuerza, es la gracia de Dios quien te ayudará a perdonar, quien te ayudará a pedir perdón. Necesitamos pedir la gracia de Dios. Pídelo. Necesitamos que tú te dispongas en primer lugar para que la gracia venga en tu auxilio, en tu ayuda. Otra recomendación es orar por los que nos han hecho daño. Orar por los que nos han hecho daño. Esto va a ayudar mucho, hermanos, porque necesitamos pedirle al Señor por aquellos que nos ofenden. Y es un pedido del Señor también que nos dice en otra parte del Evangelio, oren por sus enemigos, oren por aquellos que quizás nos hacen daño o buscan nuestro mal. Tenemos que orar por ellos, tenemos que pedir por ellos. Empieza por allí, porque a veces uno solamente pide por mí, por mi familia, por mis amigos, por mis hermanos, por esto, por lo otro, pero también debemos pedir por aquellos con quienes no compartimos a lo mejor muchas cosas, con aquellos con los que tenemos diferencias, con aquellos con los que hemos tenido algún tipo de rivalidad, con aquellos con los que estamos en algún tipo de disputa. Necesitamos pedir al Señor por aquellos que nos animan. Yo te animo a que hoy lo intentes, que en tu oración personal, mientras vas orando al Señor, pide por lo menos por 1 o 2 personas que a lo mejor con quienes has tenido algún problema, alguna dificultad, con quien no te llevas bien, pídele al Señor por esa persona. Hazlo, mis queridos hermanos, inténtalo ahora en tu oración personal. Te reto a que hoy lo intentes en tu oración personal. Pide por 1 o 2 personas con las que de repente no compartes ideas, con las que tienes problemas, con las que tienes dificultad, con aquellos con las que a lo mejor no hay una muy buena relación. Inténtalo, ora por ellos. Eso nos va a ayudar a sanar el corazón, nos va a ayudar a ir sanando lo que hay en nuestro corazón, ir viéndolos a ellos también como alguien que necesitan de Dios. Necesitamos sanar el corazón y orar por las personas con las que nos han ofendido, nos han hecho daño. Nos va a ayudar a ir sanando también el corazón. Otro consejo es no dar poder al otro para herirme. No dar poder al otro para herirme. ¿No les pasa a ustedes que a veces tienen un día muy excelente, un día maravilloso, un día chévere, muy bonito día, hasta que te encontraste con la persona que te cae mal y te malogró el día, te arruinó el día? Pues no le des el poder a la otra persona de arruinarte la vida. De todo lo que te ha pasado en el día maravilloso y hermoso, te vas a dejar arruinar tan solo por un momento, por un instante. Pues tenemos que romper y dejar de dar ese poder a otros para malograrnos la vida o para hacernos daño. Y eso se consigue con el perdón. Cuando tú perdonas a esa persona, aunque te lo encuentres, te darás cuenta que hay más cosas maravillosas por qué sentirme feliz, que a lo mejor arruinarme por un momento. No podemos seguir dándole el poder a otras personas para herirnos, para dañarnos. Necesitamos romper con eso y eso se logra con el perdón. Necesitamos perdonar. No puedes vivir así, no puedes estar así, vivir siempre arruinándote el día, malográndote el momento, cuando Dios te regala un día para que seas feliz, para que seas santo, para que lo busques a Él, para que vivas a plenitud lo que Dios te quiere dar como hijo y como hija de Dios. No le demos ese poder. Necesitamos perdonar para romper con eso que nos hace daño. Y otra recomendación es que y para tenerlo en cuenta, es que
muchos de nosotros somos víctimas de víctimas. ¿A qué me refiero? A que muchos de nosotros hemos sido a lo mejor víctimas, pero de personas que también han sido víctimas de otras personas y se convierten en una cadena. Muchas personas hacen daño porque a ellos también les han hecho daño, y muchos los que hemos sido dañados de alguna u otra manera buscamos dañar a otras personas y seguimos una cadena interminable, y con el perdón estamos rompiendo esa cadena. Recuerda, hermano, que el que te hizo daño, la persona que te hizo daño, es probablemente reaccione así porque también a él le han hecho daño. Y probablemente tú ahora te sientes con la tentación de hacer daño a otros, y vamos siguiendo una cadena interminable de víctimas que hacen víctimas a otras personas. Necesitamos romper con esa cadena, necesitamos romper en el nombre de Jesús con esa cadena que vamos cada uno arrastrando uno al otro. Necesitamos perdonar. En ti se puede romper esa cadena. O sea, a lo mejor es que mi papá me trató así, por eso yo trato así a mis hijos. Es que esa persona me trató así, yo también trato así a la otra persona. Es porque a mí me han hecho daño y para que no me hagan daño yo también trato así. Vamos generando una cadena. Ya no sigas esa cadena de resentimiento, de odio, de víctimas, sino más bien rompamos esa cadena en el nombre de Jesús. Perdonemos, pidamos la gracia de Dios para perdonar. Y recuerda que a lo mejor los que están allí haciéndonos daños porque también son víctimas de otras personas que les han hecho daño. Si empezamos a ver de esa manera, nuestra actitud frente a ellos a lo mejor puede cambiar. Repito, a lo mejor es difícil hablar de ese tema, pero Dios nos da su gracia y su Espíritu Santo para ayudarnos. Dios nos da su gracia y su Espíritu Santo para que podamos hacer frente a esta situación, para poder hablar del perdón, para pedir perdón y para también conceder el perdón a quien nos lo pide. El Señor quiere un límite. No quiere un límite del perdón, sino quiere que nuestro perdón sea como la del Padre. Un perdón que no tiene límites, un perdón que perdona, que es capaz de perdonar hasta lo impagable, hasta aquello que no se puede pagar con ningún precio. Pues por lo tanto, nuestro perdón también tiene que ser así. Un perdón sin condiciones, pero sobre todo para que tu corazón esté en paz, hermano, para que tu corazón esté en paz, hermana. Necesitamos perdonar para que tú vivas en paz. No puedes acabar tu vida con ese resentimiento, con ese rencor que está carcomiendo tu corazón. Es necesario que tú perdones, pero pídele la gracia a Dios para que te ayude. Si tú realmente quieres perdonar, pide la gracia al Señor y Él te va a ayudar. Y tendrás paz en tu corazón y podrás vivir feliz y podrás vivir para servir al Señor, y serás camino también para los demás, para que puedan encontrarse con el Señor y vivir y experimentar esta gracia como cristianos y discípulos de Jesús, haciendo la voluntad de Jesús. Mucha gente dice, no, yo soy católico, pero yo no perdono. Es que si somos discípulos de Jesús, si somos cristianos, tenemos que hacer lo que dice el Maestro. De lo contrario, tendrás que buscar otro maestro. Pero si tú quieres que Jesús sea tu maestro, tenemos que hacer lo que el Maestro dice. Y si el Maestro dice tenemos que perdonar siempre, pues siempre es lo que debemos hacer. Siempre tenemos que perdonar. No estamos solos, está el Espíritu Santo con nosotros, y es la gracia de Dios quien nos va a ayudar a perdonar, quien nos va a ayudar a vivir este perdón tal cual Jesús lo quiere. Perdonar como Jesús quiere que perdonemos. Amén. Gloria a Dios, hermanos, que el Espíritu Santo nos vaya ayudando y que nuestro corazón siga alabando al Señor.